Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Tenemos la muy grata presencia de la directora del Departamento de Derecho Penal, la doctora Lucila Larrandart, que a su vez es profesora consulta de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. ¿Cómo le va, Lucila? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, es un honor realmente tenerla aquí hace tiempo. ¿Primera vez que viene a la radio? Es la primera vez que vengo a la radio de la UBA, pese a que hace años que trabajo en la UBA. Bueno, realmente un honor tenerla aquí. Bueno, gracias. En el bloque anterior estábamos hablando con María Soledad Acosta, que es la secretaria del Departamento de Derecho Público, y que ellos están organizando una jornada por los 20 años de la reforma constitucional. Y quería consultarle a usted, Lucila, porque también estamos en un momento de mucha reforma en materia penal, muchos debates en el Código Procesal Penal y el Código Penal de fondo, también hay un anteproyecto. Sí. ¿Cuáles son los temas que están más en debate y que merecerían ser reformados en la legislación penal? Bueno, en el Código Procesal Penal, es decir, hay dos proyectos de reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal debió reformarse hace mucho rato, o sea, estamos con un procedimiento antiguo, es decir, con un procedimiento que es mixto, porque tiene toda una primera parte escrita con la intervención del juez de instrucción, que en general delega la investigación en la policía, y una segunda parte que es de juicio oral, que se reformó en el 94, se hizo esta mezcla, antes era todo escrito. Pero ya en la década del 80, cuando vino la democracia, se había empezado a discutir la reforma del Código Procesal para pasar a lo que se llama un procedimiento acusatorio, en el cual en la primera parte, o sea, la parte de investigación, en cualquier proceso tiene dos fases. La investigación para ver qué es lo que sucedió y la segunda parte, que es el juicio propiamente dicho, que es donde se juzgan a los que han sido considerados sospechosos de haberlo cometido, que termina con una condena o una absolución. Actualmente los procesos duran años realmente. Hay instrucciones que prescriben los juicios porque duran. El que lee los diarios y ve cuando se toma un juicio oral dice: esta investigación llevó 10 años, es una barbaridad, no hay ningún hecho que pueda llevar esa cantidad. Lo que se propone en que está hecho más o menos es similar al que se había propuesto en la década del 80, es acusatorio, o sea, el que investiga es el fiscal. En el Ministerio Público, que es la parte activa, ¿no es cierto?, de la investigación. Y el juez de la primera etapa está solamente para resguardar las garantías del imputado, porque actualmente, en el procedimiento actual, el juez investiga y a la vez tiene que resguardar las garantías del imputado, o sea, es parte y juez, ¿no es cierto? Entonces acá hay dos partes, que es la fiscalía y la defensa, al que se agrega también la querella, por supuesto, y además se le da un rol a las víctimas que pueden seguir el procedimiento aun cuando el fiscal no lo quiera seguir adelante. Claro. O sea, tiene innovaciones, y la parte escrita tiene innovaciones muy importantes que parecen que fueran una novedad, y no es una novedad, es una cosa que debió haberse hecho hace años. Claro, esta diferenciación también, o sea, al ser el juez quien dispone sobre la legalidad de las medidas que se van tomando, ¿no puede también llegar a acelerar? Porque hoy en día, cuando hay un cuestionamiento sobre la legalidad de algún procedimiento, eso tiene que elevarse, y me imagino que eso debe llevar más tiempo. ¿Cómo elevarse? No. Claro, ¿quién resuelve sobre la legalidad de los actos que resuelve el juez que está a su vez investigando? La Cámara, o sea, un procesado puede apelar, entonces interviene la Cámara en un recurso de apelación. O sea, esta reforma es totalmente necesaria. También lo es la del Código Penal.
que desgraciadamente se ha retrasado, o sea, el anteproyecto de reforma del Código Penal. El Código Penal nuestro es del 21, ¿no? Le pido, Lucila, que antes de empezar con el Código Penal, que va a ser un tema para explayarse a fondo, que hagamos primero la pausa, que ¿Cómo no? Tenemos el informativo. Perfecto. Así después no la corto durante la explicación, ¿le parece? Está bien, me parece bien. Entonces continuamos en un momento, estamos con la doctora Lucila Larrandar. Ahora hacemos la pausa y volvemos en un momento con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día. Hoy con la presencia de la doctora Lucila Larrandar, que es profesora consulta de elementos de Derecho Penal y Procesal Penal y directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de nuestra facultad. Lucila, nos comentaba recién sobre la otra reforma que se está desarrollando o está encaminada a través de un anteproyecto de reforma del Código Penal. Sí, esto es importante porque el código que nos rige es de 1921 y desde entonces se le han hecho distintas reformas y además hay delitos que están en otras leyes fuera del Código Penal, es decir, es un código desactualizado. El año pasado creo que fue, se formó una comisión que tenía el mérito de estar integrada por representantes de distintas fuerzas políticas. Y lo integraba el doctor Zaffaroni, que es uno de los mejores penalistas, y estaba Gil Lavedra, estaba uno por el PRO, creo que es Pinedo, no me acuerdo, o sea, y llegaron a un acuerdo, es decir, no se reformó todo lo que se quería reformar el código, porque para ponerse de acuerdo hay que, digamos, por ahí bajar las expectativas, ¿no es cierto?, para poder hacer un acuerdo. Y se confeccionó esta comisión confeccionó un anteproyecto de Código Penal nuevo, donde están todos los delitos tradicionales del código y además los que estaban en leyes especiales, o sea, vamos a tener todo en un cuerpo normativo, ¿no es cierto? Actualmente uno no sabe muy bien lo que está prohibido y lo que está permitido porque hay un montón de delitos que están en leyes especiales, ¿no es cierto? Y quedó un código que además es anteproyecto, es una base para iniciar la discusión. Y se presentó el anteproyecto, pero en las discusiones últimamente, como el año que viene es un año electoral, están teñidas de connotaciones políticas en el sentido de que si lo manda el oficialismo, entonces la oposición se opone aun cuando, digamos, esté de acuerdo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el anteproyecto del Código Penal había un representante del radicalismo, que es el doctor Gil Lavedra, y un representante del PRO, que era Pinedo. Cuando se presenta el anteproyecto, estos partidos se oponen y dejan a los representantes, digamos, que habían acordado con eso. O sea, pero es necesaria la reforma del Código Penal. El Código Penal hay que actualizarlo en el sentido de, hay tipos que han dado lugar, tipos nosotros llamamos a los delitos, ¿no es cierto? Lo digo para que la gente entienda. Sí, tipos no personas. No personas, sino los delitos que describe el Código, algunos de los cuales están vagamente mal descritos, y entonces han dado lugar a discusión, a jurisprudencia encontrada, etc. Y algunos de estos delitos discutidos se mejora la redacción para hacerlos más claros. Y después se incorporan. O sea que yo creo que las dos reformas, la del Código Penal y la del Código Procesal Penal, son fundamentales. El código, recién hablaba con la doctora que el código de procedimiento requiere además otra cosa, que es la ley de implementación, requiere cambio requiere presupuesto para nuevas instituciones, requiere edificios para el nuevo procedimiento, o sea que además de aprobarse el código, después viene la implementación, lo cual puede llevar otro año más, digamos, hasta que se pueda
poner en funcionamiento, pero es sumamente necesario. Nosotros en el ámbito federal, es decir, en la capital y en los juzgados y en la Justicia Federal del Interior, tenemos un procedimiento que es antiquísimo con relación a los que tienen muchas de las provincias. O sea, muchas de las... El código, esto lo digo para que la gente entienda, el código penal rige en todo el país el mismo código, pero como nosotros tenemos un sistema federal, el código de procedimientos, cada provincia tiene su proceso, su código de procedimientos. Esto es local. Y en muchas provincias tienen procedimientos rápidos, acusatorios, etcétera, que superan en mucho el de la capital y el de la Justicia Federal del interior del país. Me llama la atención, Lucila, yo no soy penalista, usted lo sabe bien, pero cómo en el debate mediático lo primero que aparece en general es en esta reforma, o en los debates sobre las reformas, medir la cantidad de años de cada pena y como que, por lo que usted cuenta, las cuestiones técnicas hacen a otras cuestiones, que es la definición más clara de las conductas. Claro, exacto. ¿Por qué aparece tan fuerte la eficacia del sistema penal asociada a la gravedad de las penas que se dan a cada conducta? Bueno, eso es una buena pregunta, porque esa es una gran equivocación. Realmente, si la duración de las penas pudiera prevenir los delitos, está bien, pero está comprobado que ninguna pena privativa de libertad hace que una persona no vuelva a delinquir. Al contrario, la privación de libertad, la cárcel, etcétera, refuerza determinadas conductas, e incluso cuando sale tiene menos posibilidades de conseguir trabajo, etcétera. Es decir, está comprobado desde que existe la pena privativa de libertad que las cárceles no resocializan a nadie. Al contrario, de modo que si yo quiero solucionar el problema, no puedo insistir con la misma solución que se viene teniendo hace siglos y que no ha dado resultado. Tengo que buscar otro tipo de soluciones. De todos modos, en el anteproyecto de código, las penas están adecuadas como en el actual, de acuerdo a la gravedad del delito. O sea, la respuesta es de acuerdo a la gravedad del delito, ¿no es cierto? Y a la conducta propia lo que se llama la culpabilidad del autor, ¿no es cierto? Y esto queda, o sea, a veces yo veo los diarios y parece que estuvieran, o sea, evidentemente en los diarios también hay una desviación, digamos, en cuanto a la información, ¿no es cierto? Porque no se informa adecuadamente qué es lo que, sino que se toman eso, se rebajan pena, van a salir antes, entran por una puerta y salen por la otra, etcétera, etcétera. Lo que no se dan cuenta, que una persona, cualquiera de nosotros nos pueden imputar un delito. Y hasta que no hay un pronunciamiento de sobreseimiento, de absolución o de condena, yo estoy sospechado de un delito, pero esto no implica que tenga que estar privado de la libertad. Las cárceles tienen en su mayoría personas imputadas de delito, no condenados. Claro. O sea, una persona se puede pasar 3, 4 años o más sospechada, privada de la libertad, con la presunción de inocencia, que es constitucional y forma parte de todos los convenios de derechos humanos, dada vuelta. Claro. Es decir, se la encierra antes de declarársela culpable. Y hablando de estas presunciones, ¿cómo ve, doctora, toda esta corriente un poco xenófoba respecto de un régimen distinto para los extranjeros? No, eso tampoco lo voy a adentrar en la discusión, eso porque está totalmente distorsionada la información. No es para nada, no se puede discutir si se saca o se pone esa norma, pero no se puede sentar la discusión en un solo artículo. ¿No es cierto? Yo puedo decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Bueno, propongo que se saque esa... Pero no es que se objeta todo un código por
la hiperinflación de una norma como si esto tuviera algo que ver con el procedimiento. Esto no tiene nada que ver con la reforma del procedimiento. Se puede discutir si se deja o se saca el tema de la expulsión de extranjeros. De todos modos, tampoco es para todos los extranjeros que delincan. O sea, esto también está distorsionado. De modo que yo no quiero entrar a la discusión de esta norma, pues esa norma se puede cambiar. Claro. Discutamos la reforma del procedimiento en su totalidad, para hacerlo más rápido, más efectivo, más resguardador de derechos, es decir, que el sospechado sea declarado culpable o inocente lo más rápidamente posible. Y para que realmente los ciudadanos no queden en manos de la policía. O sea, actualmente con este procedimiento es la policía el que, sospecha, detiene, etcétera. Y desgraciadamente no siempre los jueces declaran las nulidades, porque una detención o un allanamiento sin orden judicial es nulo constitucionalmente. Sin embargo, no todos los jueces, como es el que investiga y está un poco juzgado en este procedimiento que tenemos actualmente, no todos los jueces declaran la nulidad. Yo he sido juez de Cámara de Tribunal Oral en lo Criminal Federal, o sea que intervenía en la segunda etapa del procedimiento, cuando el proceso era elevado a juicio, ¿no es cierto? Y venía de una investigación, esta investigación mixta, ¿no es cierto?, en manos del juez de instrucción, etcétera, que en realidad lo que era en manos de la policía. Y nosotros, por ahí hacía 3, 4 años del proceso, y nosotros en el procedimiento actual, lo primero que hace el tribunal es examinar a ver si están cumplidas todas las garantías o si hay alguna nulidad, porque si no, no se toma en juicio. Se declara la nulidad si ha habido una violación de garantías constitucionales, se declara la nulidad y no se toma el juicio, se termina ahí la causa. Y nosotros, el tribunal donde yo trabajaba quedaba en la provincia de Buenos Aires. En general la investigación la hacía la policía de la provincia de Buenos Aires, con violaciones a los derechos constitucionales, o sea, con detenciones sin orden judicial, allanamientos sin orden judicial, desgraciadamente ahora se está investigando y se ve, ¿no es cierto?, que la policía bonaerense muchas veces está jugada también con determinadas complicidades con el delito, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un juez que resguarde y que no deje todo en manos de la policía, sino que si sucede esto, se declare la nulidad en la primera etapa del procedimiento. Bueno, estamos hablando con la doctora Lucila Larrandart, profesora consulta de elementos de derecho penal y criminología. Si le parece, Lucila, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y volvemos, que nos quedan varias preguntas para hacerle. ¿Cómo no? Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque de Derecho al Día, hoy con la presencia de Lucila Larrandart, de la directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Lucila, esto seguramente que tiene que ver, o sea, todas estas reformas de las que usted hablaba, tiene que implicar un cambio en la formación de los profesionales que trabajan en la justicia. ¿Cómo podría quienes se han formado en un sistema adaptarse al otro? ¿Cómo se haría esa transición? Con respecto, no entiendo. La formación, ¿cómo? No, la formación en la facultad no cambia. En la facultad se forma y se enseñan todos los sistemas. O sea, no es que se enseña nada más que el código vigente en la capital. En el régimen del proceso penal se enseña todo. O sea, y en el Código Penal también. Lo que se enseña es el análisis dogmático del código. O sea, lo que se llama la dogmática en derecho penal sirve precisamente para poder analizar cada uno de los tipos penales de la parte especial, de modo que yo no dependa de un código, sino que con agarrar un código y analizarlo, yo puedo analizarlo perfectamente. El tema es la formación en la facultad no cambia por el cambio de proceso.
Lo que le preguntaba es cómo se maneja la transición en formar a la gente que está operando un sistema y tiene que pasar a operar con otro procedimiento. Bueno, a los que están trabajando actualmente, bueno, lo que pasa es que va a haber que incorporar nueva gente también, y hay que tratar de formar, porque hay mucha distorsión en el sistema de justicia con respecto a la justicia, digamos, ¿no? Yo creo que hay que hacer cursos de formación, pero cambie el código o no cambie el código, ¿no es cierto?, para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. Y de todos modos la implementación va a tener que prever también nuevos cargos, etcétera, ¿no? Y el hecho de estar en otro proceso también cambia a la gente. O sea, actualmente, por ejemplo, hablábamos hace un ratito con la doctora, muchas veces se utiliza el juicio, lo que se llama el juicio abreviado, que es cuando se ponen de acuerdo fiscal y defensor en que el defensor admite la autoría de su defendido y llegan a un acuerdo con respecto a la pena. Esto que se hizo para acelerar el proceso, en realidad ha distorsionado bastante, porque para no tomar el juicio, muchas veces se ponen de acuerdo para abreviar el juicio y dictar directamente la sentencia. Yo creo que todos los juicios tienen que tener una audiencia de prueba donde se debata públicamente cómo sucedieron los hechos y la culpabilidad o no de la persona o de las personas que vienen imputadas. Esta es la forma más clara con jueces abogados. Yo no soy partidaria del jurado. Claro. Si ponemos jurados, yo creo que queda en la mano de los medios declarar la culpabilidad de inocencia, porque una persona alega se influye mucho más, ¿no es cierto?, como se informan los casos, que muchas veces se informan mal, porque en general los diarios informan como si hubiera sido el culpable la persona que fue detenida, ¿no? El otro día estaba leyendo que una persona estuvo 3 años detenida y fue declarada inocente en el juicio, y sin embargo cuando se informó el caso se informó como si esta persona fuera la que hubiera cometido el hecho. Claro. Lucila, antes de terminar el programa, no puedo dejar de preguntarle sobre cómo ve la enseñanza del derecho penal en nuestra facultad, cómo la ve ahora, cómo ha evolucionado, cómo era cuando usted se inició en la docencia, o sea, cómo está la Facultad de Derecho de la UBA respecto de la formación de abogados dedicados al derecho penal. Bueno, en el derecho penal hay una historia en la facultad que se remonta hace muchos años, es decir, yo viví parte de esa historia porque cuando yo entré a la facultad ya existía este grupo, que fue la conformación de lo que se llamaba entonces Instituto de Derecho Penal, que ahora es el departamento, por parte de Luis Jiménez de Azúa, que era un profesor español, exiliado de la dictadura de Franco. Presidente de la República. Sí, claro. Que era un brillante penalista y es el que formó, digamos, toda una generación de penalistas que hasta el día de hoy se sigue recordando. Es decir, el doctor D'Alessio, cuando fue decano de la facultad, en el año 87 creó la cátedra extraordinaria Jiménez de Azúa. Él había sido discípulo de Jiménez de Azúa, por la cual cada año se tiene que convocar a un profesor del exterior para que dé una clase en esta cátedra de Jiménez de Azúa, ¿no es cierto? Está otro brillante penalista, que es el doctor Basigalupo, que actualmente está en España y que ha sido miembro nada más y nada menos que del Tribunal Supremo de España, ¿no es cierto? Y hay toda una serie de penalistas que han sido formados
digamos, por esa herencia, ¿no es cierto? Claro. Y se trata de que digamos, el departamento coordine lo mejor posible las ofertas de las materias que se van a dar, de modo de ofrecer una variedad de ofertas que tiendan a la adecuada formación de los nuevos abogados. De los futuros abogados, porque además muchos, tiene orientaciones la carrera, muchos eligen la orientación en penal, entonces tienen que cursar más ofertas, más materias atinentes a la materia de derecho penal. Bueno, yo quiero agradecerle muy especialmente Lucila Larrandar, directora del Departamento de Derecho Penal, por su presencia. Espero que lo haya pasado bien. Muy bien. Yo le agradezco la invitación nuevamente. Y también a la doctora María Soledad Alposta, secretaria del Departamento de Derecho Público, y que también va a colaborar también con nosotros en las entrevistas del Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Muy bien, muchas gracias. A los oyentes, muchas gracias, y será hasta la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.